Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema fascinante, muy bonito y que les va a aclarar muchos conceptos acerca de la filosofía que ya conocemos. Si bien la filosofía es muy amplia y ha abarcado muchísimos años de conocimiento, de estudio, debates, investigaciones por parte de un gran colectivo de filósofos, científicos y etcétera, la realidad es que la filosofía como tal se remonta a miles de años hacia atrás, inclusive antes de la sociedad tal cual y como la conocemos, ya que la sabiduría hiperbórea se remonta al conocimiento de la naturaleza. Ese conocimiento que tuvieron las primeras civilizaciones, por ejemplo, las civilizaciones mayas, las africanas, los primeros indios en Estados Unidos, la gente del Machu Picchu o la gente de Sudamérica con estas culturas más precolombinas, por ejemplo, tienen este conocimiento que se llama sabiduría hiperbórea. Como su nombre lo dice, bueno, la sabiduría hiperbórea hace referencia a una tierra mítica que existió hace miles de años, al igual que la Atlántida, Lemuria, Mu. Hiperbórea fue un reino que contuvo una gran cantidad de filósofos y de seres muy inteligentes y muy importantes que hicieron grandes aportaciones hacia la civilización tal cual y como la conocemos. La palabra hiperbórea no solamente hace referencia a un lugar específico, sino también a una forma de vivir, a una filosofía de vida. Inclusive en algún momento Nietzsche aseguró ser hiperbóreo y que la mayoría de los humanos pertenecemos a esa línea de conocimiento, por lo cual a partir de hoy les voy a explicar muy bien en qué se enfoca esta línea de conocimiento, que es la primera filosofía de la cual vamos a hablar en el canal y que ya estamos preparados para poderla abordar en base a toda la información que les di en videos anteriores. Así que si no has visto mis videos anteriores, te recomiendo que primero les des un repaso para que este video te quede absolutamente claro. Entonces, vamos a comenzar con la sabiduría hiperbórea. Vamos a hacer referencia a lo que es el ser. Si bien ya hablamos del ser en videos anteriores, vamos a hacer un breve resumen del ser para poder enfocarnos en lo que nos compete, que es el ego, ya que el día de hoy, en este video, les voy a enseñar muy bien qué es el ego. Así ustedes ya no lo utilizan de mala manera y saben identificar cuál es el ser y cuál es el ego. Entonces, regresando al tema anterior del ser, recordemos que el ser es un punto en el espacio. Si vivimos en una realidad plana, por ejemplo, en una realidad de 2 dimensiones, el ser sería un puntito justamente en el centro de un plano cartesiano. Es por eso que su valor es cero. E independientemente de qué tanto se mueva el planeta, el universo, la galaxia, el ser siempre va a estar en el centro, ¿vale? Ese es el primer punto, el cual nos tiene que quedar muy claro. Pero si el ser en 2 dimensiones es un punto en el espacio con valor angular espacio-temporal a 0, esto quiere decir que en 3 dimensiones y en 4 dimensiones el ser es una esfera, más bien es un toroide. El 3D es la forma del toroide y en 4D pues es este toroide dando vueltas, generando esa revolución, ¿vale? Y bueno, el día de hoy vamos a ir más allá. Hoy les voy a explicar cómo funciona una quinta dimensión al momento de comprender esto de la conciencia del ser. Para hablar de 5 dimensiones ya no vamos a hablar ni de un punto ni de un toroide o una esfera, sino que es un toroide o más bien es una esfera, pero esa esfera no está compuesta de líneas, ya que una línea es una sucesión de puntos y esos puntos, a su vez, cada uno de esos puntos es una esfera, por lo cual la esfera de conciencia en 5 dimensiones es un toroide compuesto de puntos donde cada punto es una esfera y es su propio toroide. De esta forma nosotros completamos lo que se conoce como el fractal, del cual ya les hablé en videos anteriores. Entonces, en 5 dimensiones entendemos que la esfera de conciencia es una esfera de puntos donde cada punto, a su vez, es un toroide con una gran variedad, una gran cantidad de esferas que la componen. Por lo cual, cada toroide o cada punto del toroide es un toroide como tal
y cada punto del toroide es el centro de dicho toroide. Eso es lo que compone el fractal como tal. Y listo, aquí ya tenemos un ejemplo muy sencillo para poder visualizar 5 dimensiones, ¿vale? 2D, 3, 4D y ahora la quinta dimensión. Muy bien, ahora que entendemos a la esfera de conciencia como un toroide de puntos, cuyos puntos también son esferas toroidales, podemos entender o podemos pasar al siguiente tema. El siguiente tema es lo que se conoce como el estado natural de la esfera de conciencia. Yo lo voy a explicar en 2 dimensiones, un poquito más amplio para que lo puedan ver, pero espero que con esta explicación ustedes lo puedan entender de forma sencilla y perfecta. Entonces, ¿qué es la conciencia? Mucha gente se ha preguntado, oye, la conciencia es lo que me permite pensar, etc. Bien, vamos a abarcar el tema como lo hablamos. La conciencia del ser entra al humano o entra al cigoto, al feto, por así decirlo, desde el momento de la fecundación. En el momento que el óvulo, que el espermatozoide fecunda el óvulo, en ese momento se genera este puntito en el espacio y se crea el enlace. Se conecta el ser al humano. Aunque el humano apenas se esté formando, ese cigoto, esas moléculas, esas células, ya tienen un ser, ya están enlazadas a la fuente y al do. Entonces, desde ese momento, esa célula ya tiene conciencia. Sin embargo, el enfoque de esa conciencia es hacia adentro, por lo que cada uno de estos puntitos que compone la esfera de conciencia, vamos a decirle que es un yo. No sé, más adelante les explico lo que es el yo, pero dejémoslo en esta forma, de que cada puntito de la esfera de conciencia es un yo. Entonces, mientras nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros, como fetos, estamos viendo hacia adentro de nosotros mismos. Nuestro enfoque está hacia adentro, está hacia el ser, está hacia ese cero, a ese punto. Por lo cual se dice que los niños o los bebés son dioses encarnados o que representan la divinidad. ¿Por qué? Porque están en contacto total con su interior, con su ser, con su esencia, ¿vale? Entonces aquí ya comprendemos cómo funciona la esfera de conciencia. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, somos conscientes de nosotros mismos hacia adentro. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que en el momento de que nosotros nacemos, de que nuestra madre nos da a luz, comienza un proceso. Este proceso se conoce como el revertimiento de la esfera de conciencia. El revertimiento de la esfera de conciencia sucede debido a que cuando nosotros nacemos se comienzan a activar nuestros sentidos. Comenzamos a ver, comenzamos a oler, comenzamos a escuchar. Poco a poco nuestros sentidos se van despertando. Por lo que ese niño que acaba de nacer, ese bebé que acaba de nacer, comienza este proceso, comienza esta separación o este olvido. ¿De qué nos olvidamos? De nosotros, nos olvidamos del ser, nos olvidamos de nuestra esencia, de lo que realmente nos importa. Y esas flechitas o esos yos que anteriormente estaban apuntando hacia adentro o hacia el ser, comienzan a observar la materia, comienzan a observar los colores, las formas, las personas, a escuchar sonidos. Entonces, aquí es cuando nuestra atención o la atención de cada uno de estos puntos de la esfera de conciencia se revierte. Como por ejemplo, haz de cuenta que tenemos un globo inflado y le damos la vuelta al globo desde adentro hacia afuera. Revertimos el globo. Entonces, el ser queda totalmente aislado en la parte de adentro y nuestra atención queda total y absolutamente enfocada hacia la materia o hacia el ego. Eso es el ego. El ego es esa conexión que nosotros tenemos con la materia. Entonces aquí quiero dejar un punto muy claro. El ego muchas veces ha sido atacado por diferentes filosofías, culturas y religiones. Pero déjenme decirles que el ego no es malo. El ego inclusive no lo puedes eliminar. ¿Por qué? Porque vivimos en la materia. Desde el momento que el demiurgo encerró al ser en la materia, ya estamos condenados a separarnos del ser y enfocarnos en el ego.
El ego es lo que nos permite tener una personalidad. Y es por eso, y es muy importante que les explique ahora sí, lo de los yoes. Cada puntito es un yoe. Entonces, nosotros enlazamos con la materia, olvidamos al ser, y cada uno de estos puntitos gira. Quedamos en que las esferas tienen un spin, un giro, como el qubit cuántico. Bueno, igual, una esfera de Bloch también gira, entre 0 y 1. Entonces, o estás enfocado hacia el ser, o estás enfocado hacia el ego, hacia la materia. Entonces, esa esfera gira. Si está enfocada al ser, hacia adentro. Si está enfocada hacia la materia, esa esfera tiene un spin hacia afuera, hacia el ego. Entonces, como está completamente separado del ser y ya no está ni siquiera en contacto con las otras esferas, con los otros puntitos del toroide, cada yoe se separa, se siente único, diferente, e inclusive crea una personalidad única para el contacto con ese arquetipo. ¿Por qué? Porque bien, ya hablamos de paradigmas, ya hablamos de los arquetipos, ya hablamos de cómo los arquetipos se almacenan en la nube o en nuestra mente en base a religión, cultura, lenguaje, país, etc. Entonces, cada puntito enlaza con un arquetipo, con una carpeta, y crea una personalidad única para cada uno de estos arquetipos. Por lo cual, nosotros tenemos una personalidad para mi amigo, una personalidad para mi padre, una personalidad en la escuela, otra personalidad en el trabajo, por lo que aquí comienza el proceso de fragmentación de la personalidad. Y es por eso que hay que entender que al momento de que nosotros somos totalmente materialistas, que nuestra atención está única y exclusivamente puesta en la superficialidad de la materia, pues nos olvidamos de nuestra esencia, de nuestra divinidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano en cierto momento? Bueno, llega un momento en nuestra vida, afortunadamente en mí pasó muy joven, aproximadamente a los 15 años, tuve tutores, mentores muy buenos, pero hay gente que vive toda su vida en total inconsciencia y de forma egocéntrica. Pero esa no es la finalidad. Mucha gente o muchas personas creen que la finalidad del ser humano o la evolución natural del ser humano es venir, comportarte como un mono de las cavernas y ser exitoso de forma material. Pero ese realmente no es nuestro objetivo. No vinimos a este planeta a trabajar 8 horas, ganar dinero y comprar cosas. No, esa es la consecuencia. Pero en lo que nosotros nos debemos enfocar como tal es en crear este despertar. ¿Qué es un despertar? Es muy sencillo. Cuando uno de estos puntitos o una de estas flechitas está apuntando hacia el ego y en cierto momento de tu vida tú dices, oye, esto es mentira, o me han mentido toda la vida, o esto no es verdad, o nos han engañado, o cómo es posible que nos tengan divididos por países, por lenguajes, etc. Ahí es cuando tú comienzas a dudar si esta realidad en la que estamos viviendo realmente es real y si la finalidad de nosotros es venir y gastar dinero, comprar cosas, etc. Ese es el proceso o ese es el primer punto inicial del despertar. Cuando uno de estos puntos o estas flechitas comienzan a dejar de ver el ego y se revierte esa esfera, el spin, para comenzar a ver hacia el ser. Entonces, cuando un puntito o cuando una de estas flechitas comienzan a ver hacia el ser, este toroide o esta esfera le dice a los demás, oigan, escuchen, nos estamos perdiendo de algo, volteen hacia adentro, vean hacia adentro. Ahí es cuando comienza el proceso del despertar. Este proceso de despertar ha sido utilizado, como les comento, de una forma gráfica en la sabiduría hiperbórea, utilizando un símbolo que es muy polémico. Y se los quiero decir desde ahorita porque no quiero que me vayan a decir cosas de que, oye, ¿cómo es posible que apoyes partidos políticos, movimientos radicales, etcétera? No, para nada. Este símbolo que les voy a mostrar ahorita a continuación es la representación del regreso al origen. Muchas personas han visto en películas, en series, e inclusive en las películas que están más enfocadas en la Segunda Guerra Mundial, porque pues ya sabrán quién no ha utilizado estos símbolos. Este símbolo que está aquí, mucha gente lo ha utilizado con el nombre del sol negro.
en representación a cierto partido político de la Segunda Guerra Mundial, que voy a evitar hablar sobre eso. Pero es que si nosotros buscamos sobre la sabiduría hiperbórea, nos va a salir mucho contenido referente a ello. Sin embargo, quiero dejar muy claro de que los alemanes no inventaron este símbolo, al igual que la esvástica, tampoco la inventaron, sino que los alemanes viajaron a la India para poder obtener conocimiento. ¿Qué conocimiento obtuvieron los alemanes? Bueno, uno de esos conocimientos fue la sabiduría hiperbórea. La sabiduría hiperbórea la obtuvieron de la gente de la India, porque de hecho los alemanes viajaron al Tíbet, está documentado, lo pueden investigar, y de ahí obtuvieron esta simbología. Pues ya sabrán cuáles, ¿verdad? Las runas, el sol negro, la esvástica y muchos símbolos más, de los cuales ya hablaré en un futuro. Pero bueno, quiero dejarles muy claro que esta sabiduría hiperbórea es la sabiduría de la naturaleza, de los mayas, de los antiguos, de los primeros hindús, inclusive los primeros chinos, de la antigua China, ya manejaban la sabiduría hiperbórea. Pero bueno, en la antigua China se manejaba otra línea de sabiduría que más adelante les voy a bajar, pero bueno, es importante tener esto en mente. Regresando al punto del símbolo, este símbolo del sol negro, la verdadera representación de este símbolo representa el regreso al origen. ¿Qué significa el regreso al origen? De hecho, hay una película que se llama El regreso hacia el dorado, ¿verdad? Que hace referencia a este movimiento. El regreso al origen es cuando nuestra esfera de conciencia comienza a dejar de ver hacia el ego y comienza a enfocar de nuevo hacia el ser. Sin embargo, como se puede ver en esta imagen, tenemos dos líneas. Tenemos la línea del ego y la línea del ser. Entonces está enfocado tanto hacia adentro como hacia afuera. Por lo cual, nuestra labor como seres conscientes es regresar a la fuente, es regresar al origen divino a través de este revertimiento nuevo de esfera de conciencia hacia su estado natural, que es que nuestro ser sea la totalidad, que todos los puntitos del toroide estén enfocándose hacia el ser. Sin embargo, el ego no se elimina, sino que se utiliza como un potencializador para generar una sinergia entre ego y ser y poder así llegar a lo que se conoce como un alto grado, como un iluminado, como un virya, que, bueno, ya más adelante les explicaré los niveles de un virya, los niveles de un guerrero hiperbóreo, pero bueno, con esto pueden quedarse con estos datos en mente, ¿vale? Ya con esto ustedes entienden qué es la conciencia de una forma física, física cuántica, dimensional, filosófica, cultural y religiosa. Ya aquí tienen el resumen completo. Digo, ya más adelante les voy a dar más información al respecto, pero con esta información y con estas imágenes ya les queda súper claro qué es la conciencia y cuál fue el proceso de olvido, cuando estos puntitos dejaron de ver al ser para ver al ego. El ser sufrió el olvido, sufrió el rechazo, el miedo, el llanto, porque muchas personas se han hecho esa pregunta de ¿por qué si vinimos a este planeta, por qué existe la maldad? ¿O por qué existe el odio? ¿Por qué existe la tristeza? Por esto, porque revertimos nuestra esfera de conciencia hacia el ego. Entonces, si interactuamos con personas que tienen su esfera de conciencia enfocada hacia el ego, pues créanme que nuestro ser no lo van a ver. Entonces, amigos, espero que les haya quedado muy claro este tema con esta información que les acabo de dar. Les digo, esta es información muy antigua que ha sobrevivido de generación en generación, ya que en cierto momento la élite ha borrado este conocimiento de diferentes fuentes, desde la librería de Alejandría, entre otros, pero ha quedado arraigada en el ADN y en la mentalidad de personas, de maestros, filósofos, e inclusive el Dalai Lama es el encargado de resguardar todo este tipo de conocimiento en papiros en sus templos. Es por eso que el Dalai Lama es el mismo ser a lo largo de todas las vidas. El Dalai Lama se supone que en teoría es el mismo ser que ha ido reencarnando otra vez, y el Dalai Lama es ese mismo ser al cual se les encargó el conocimiento, que lo resguardara. Entonces, en teoría, mantiene esa misma línea de conocimiento, inclusive en el Tíbet hasta el día de hoy. Otra cosa es que no se quiera dar a conocer.
Nos vemos en la próxima línea de conocimiento.